Así estamos saludando a nuestros auspiciadores Halls que nos han acompañado desde el capítulo número 1. Muy bien, tengo que saludar a nuestra espléndida panelista estable, nuestra abogada Bárbara Salina. Bárbara, mira el aplauso que te vamos a dar todo el equipo. En realidad escucha el aplauso, eso es, así que todo bien. Y son reales los aplausos, hay que decirlo. Sí, son aplausos reales. Son verdaderos, así que muchas gracias a todo todo el bien. equipo. Sí. Barbita, hemos tocado muchos temas y hoy día tenemos un tema que es sensible, que a veces a uno no le gusta mucho conversar de esto, pero... es poco grato. Es poco grato. Sí. Pero hay que tocarlo porque específicamente para ayudar a las víctimas. Vamos a hablar de cómo denunciar un robo dentro de un negocio, así que ahí te doy paso a ti para que nos cuentes primero de qué se trata en términos de parámetros generales y ahí empezamos a profundizar el tema. Muy bien. Bueno, reiterar en todo caso, Rodrigo, que efectivamente, si bien el tema no es un tema grato, pero no podemos desconocer la realidad respecto a los índices de delincuencia que sufre nuestro país y además hacer el hincapié de que gran parte de las víctimas son precisamente los comerciantes y las personas que tienen sus negocios. Entonces nos pareció por eso muy importante darles una pequeña pauta de cómo hacer una denuncia respecto de un delito. Sí, porque además dentro cuando ya tienes tu negocio, te asaltaron, ese es un evento específico, sí. Pero hay temas colaterales, hay daños psicológicos, hay daños físicos, daños en la infraestructura, daños que en realidad no es la pérdida que uno tuvo en ese virus, entonces es bastante complejo y en eso también tiene harto que decir, parece la ley ya está acompañando de una forma distinta, ¿no? Claro, lo que pasa es que, por ejemplo, en el caso de un robo, un asalto, tienes primero los daños materiales, es decir, la pérdida de esa mercadería, la falta de stock y todo lo que eso implica. Muchas veces se generan también daños en el establecimiento comercial, daños físicos en el local y eso evidentemente es un costo y es un perjuicio para el dueño, el emprendedor, el comerciante que tiene ese local. Es súper complejo y es doloroso. ¿Y sabes qué pasa? Alguna vez me tocó. ¿Y sabes qué pasa? Que además tiene otro tema bien importante, que es el efecto que produce en la clientela. Es decir, la gente se entera de que en este almacén hubo un asalto que es recurrente, claro. Y eso ahuyenta a todos sus clientes. Sí. Entonces yo, antes de entrar al tema ya de fondo, Rodrigo, quisiera plantearles una idea, así... Dale. Hablando en voz alta, como se dice, y quizás trabajar en un próximo capítulo medidas de prevención, porque existen varios tips, incluso que dicen relación, por ejemplo, de cómo tiene que estar estructurado el local, cuántas salidas, tal vez las estanterías no tan altas, etcétera, que tal vez les puedan servir a los comerciantes. A propósito de lo mismo, por eso creímos que era muy bueno regalar un kit de seguridad. Pensando lo mismo, los tiempos han cambiado, vamos a tener un invitado, un experto en seguridad también que nos va a venir a acompañar, así que tenemos que tocar el tema, a mí no me gusta mucho, medio desafortunado, pero hay que hacerlo. Entonces, bueno, para entrar ya de lleno en el tema, ¿en qué consiste la denuncia del delito? Porque puede ser un asalto, un robo, etcétera, pero ¿en qué consiste la denuncia? A ver, la denuncia formalmente y en términos bastante simples es una comunicación que hace el afectado de un delito ante la autoridad, digamos, que investiga este posible delito con la finalidad justamente de que se investigue y se logre esclarecer los hechos. Esa es como una definición bastante simple y es muy distinto a la constancia. Sí, perfecto. Antes de eso, ¿cuál es la importancia de hacer la denuncia? Sí. Hacer la denuncia, porque muchas veces a uno le pasan algunas cosas, como yo creo que no ha pasado al 99.9% de los chilenos, ¿cierto? Y a veces uno dice, pucha, ¿para qué voy a denunciar? ¿Cuál es la importancia que tiene hacer ese ejercicio? Es que, a ver, tiene mucha importancia. Primero porque si yo soy víctima de un delito y eventualmente, por ejemplo, se logran recuperar las especies o se logra identificar a los responsables, yo en el momento que hago la denuncia me transformo y adquiero la calidad procesal de víctima. Ya, ahí tengo una cuota de esperanza, ojalá que pase algo. Es que a veces pasa, a veces efectivamente se recuperan, por ejemplo, especies de bandas que se han dedicado a asaltar distintos tipos de comercio. Sí. Entonces, si uno no hace la denuncia, directamente queda fuera de ese proceso y no tiene muchas posibilidades de recuperar las especies que hubiera incautado, en este caso, la policía, por ejemplo. Claro, y entonces, ¿cuál es y ahí ahora podemos hacer la diferencia entre denuncia y constancia? Claro. ¿Sí? Sí, lo que pasa es que la constancia, la gente muchas veces la confunde, pero en realidad es un servicio que presta Carabineros de Chile y que consiste básicamente en que yo voy a narrar circunstanciadamente hechos que me afectan, pero para trámites posteriores. Y un ejemplo súper claro. Para la compañía segura. Para la compañía seguro, o por ejemplo, la pérdida o el extravío de la cédula de identidad.
Entonces, la constancia no tiene el efecto que tiene la denuncia, que la denuncia activa el proceso penal, activa la investigación, activa el Ministerio Público, activa los tribunales de justicia. Es decir, es un camino totalmente distinto y mucho más potente que dice relación directa con la comisión de un delito. Lo otro, en cambio, es distinto. Tiene que ver con trámites, como te digo, posteriores, situaciones de menor entidad y que evidentemente no es un delito. Sí, bueno, además que a uno lo asesora también cuando se acerca a alguna institución, y esa es la siguiente pregunta: ¿dónde puedo hacer esta denuncia o la constancia? Sí. Muy importante pregunta, porque a veces, lamentablemente, no es tan recurrente, pero se incurren ciertas malas prácticas. Las policías, entiéndase, tanto Policía de Investigaciones de Chile como Carabineros de Chile, están obligados por ley a recibir denuncias las 24 horas del día. Es decir, uno puede ir a cualquier unidad policial, no necesariamente a la unidad que corresponda al lugar donde se cometió el delito. Es un súper buen tip, porque de repente uno mismo se enreda con esa y empieza a buscar dónde está la comisaría más cercana. No es necesario, digamos. No es necesario, y a veces uno... Antes parece que era necesario. Sí, ahora no, ya, no es necesario. Existe una obligación, insisto, legal por parte de estas dos policías de recibir cualquier denuncia. Así es que si alguno de nuestros amigos van y hacen una denuncia o intentan hacerla y no se la reciben, es un derecho a exigir que le tomen la denuncia. Otras dos instituciones donde yo también puedo denunciar un delito, Rodrigo, es ante el propio Ministerio Público, es decir, la Fiscalía local, sí, y también ante un tribunal con competencia criminal, sí, en lo penal, que son los tribunales de garantía. Sí, ahí entramos en otra figura. Tengo entendido que una vez que uno hace esta denuncia, parece que pasa algo con la protección de las víctimas, de la Fiscalía, ¿sí? Sí, eso también es sumamente relevante porque, insisto, como yo hago la denuncia, adquiero esta calidad procesal de víctima y eso a mí me entrega o me confiere una serie de derechos. ¿Cuáles son los derechos más importantes y siendo súper concreto? Primero, derecho a solicitar medidas de protección, por ejemplo. Sobre todo en casos de delitos violentos como robos o asaltos. Uno queda muy asustado. Queda muy asustado. Entonces, pedir esa medida es súper normal que las víctimas queden asustadas. Entonces, ¿qué es lo que se pide? Medidas de protección especial para evitar cualquier tipo de amenaza, represalia en contra de la persona que denuncia o de su grupo familiar. ¿Y qué pasa si no ratifico esta denuncia, pero algo tú querías acotar antes? Sí, yo quería acotar algo que tiene que ver con lo que estábamos hablando recientemente, Rodrigo, que se refiere a los derechos y a los beneficios en el fondo de hacer esta denuncia. ¿No es cierto? Nosotros dijimos que estaban las medidas de protección. Además, el hecho de uno denunciar el delito y supongamos que las especies son recuperadas, lo que se robó en concreto, yo como víctima tengo derecho a exigir que me las entreguen inmediatamente. Además, tengo derecho a ser oída por el fiscal y por el tribunal de garantía cuando se producen ciertas situaciones donde quieren sobreseer el caso o ponerle término o darle una salida alternativa. Tengo derecho a presentar querella y también tengo derecho a presentar acciones civiles, es decir, demandar en la medida de lo posible para obtener de alguna forma el resarcimiento o la devolución de mis perjuicios. Eso como víctima. Sí, correcto. Ahora, con relación a tu pregunta, en estricto rigor, si yo hago una denuncia, porque el procedimiento es así, y soy citado a aclarar y luego no comparezco o no voy directamente, no existe una sanción. La verdad es que no existe una sanción legal para la víctima que hace una denuncia y que luego no continúa con el proceso. Y lo que va a pasar ahí, normalmente, es que como el Ministerio Público es el que investiga y no tiene a este interviniente principal, que es la víctima, esas causas terminan siendo en la práctica archivadas y terminan siendo, digamos, dejadas en un escritorio porque no se puede seguir adelante si el fiscal no tiene al principal testigo, que es la propia víctima del delito. Sí. Entonces no hay ahí pero no hay una sanción, pero ¿sabes qué? Es recomendable hacerlo y también por otra razón, Rodrigo, porque tal vez no se encuentren nunca las especies, pero a propósito de las denuncias que se hacen, se permite confeccionar estadísticas, que esas estadísticas a su vez son las que toma en cuenta la policía para generar planes de vigilancia especiales, para intervenir ciertos sectores que se vuelven un poco más peligrosos. Entonces hay un componente ahí quizás de solidaridad social que uno debe tener. Sí, pero sé que también hay una parte súper importante de esto. Que si tú tienes tu negocio, tu mini market, te asaltaron, te llevaron especies del lugar, se pueden llevar a lo mejor algún activo, por ejemplo, el punto de venta, un computador, que es el activo que está reflejado en la contabilidad, está reflejado en el balance. Después, lo que yo tengo entendido que uno después puede hacer, acercarse a la fiscalía. Supongamos que no encontraron nada, no pasó nada, y uno le pido un certificado a la fiscalía y con ese certificado yo voy a impuestos internos vía mi contador y le muestro que tuve la pérdida
de esos activos para que no me peguen la utilidad y no me peguen en el global complementario, etcétera, etcétera. Y también hay un tema que es súper importante. Me tienes ¿cierto? muy sorprendida, Rodrigo, Sí. muy Mateo. Sí, De verdad que sí, es un punto súper Es importante. un punto súper importante porque a veces uno dice, ya, que tengo la pérdida, pero tiene que tener clara esa figura. Al final, por último, que descuente un poco del pago de los impuestos el año siguiente, ya, bueno, algo que sea, ¿no? Es un muy mal rato que se pasa, pero también sirve incluso para los efectos del seguro. Aquellos comercios que cuentan con un seguro contra robos también tienen que hacer la denuncia, por lo tanto sigue siendo un trámite útil y yo reitero, insisto, Rodrigo, que acá importante es entender de que estas cifras negras de la delincuencia son las que también van afectando todos los planes de prevención social de los delitos, por lo tanto es importante hacerlo. Bueno, tenemos que cuidarnos, ojalá que no les pase nada a nadie, pero si les pasa algo, aquí tuvimos unos tremendos tips junto a Barbarita. Barbarita, te quiero agradecer como siempre, el aplauso cariñoso para ti. Todo muy bien.